Amado que estás allí, Dios te bendiga en este día. Es mi deseo que puedas tener salud y puedas estar prosperando, puedas estar avanzando en todas las cosas, como decía el apóstol Juan, conforme prospera tu alma. Es bueno poder en este tiempo de crisis, poder compartir con los demás. Dice la Escritura que más bienaventurado es dar que recibir. Así que quería poder tomarme este tiempo para poder compartir con vos algunas de las cosas que han acompañado mi vida durante un buen periodo de tiempo. Siempre le pedí a Dios, algo que siempre le he pedido, es que no me deje hablar de las cosas que yo no vivo, que no me deje hablar de cosas que realmente no tengo mucha idea. Así que pensaba en estos días, había un pasaje que me venía a la mente. Son dos pasajes que tratan de lo mismo, una parábola donde Jesús habla de qué manera edificar, ¿no? Y en referencia a lo que es la vida espiritual y la vida en la fe en Cristo. Y me traía a memoria algo, por eso te digo, no quiero hablar de algo que no sé y algo que no vivo o no he vivido. Y verdaderamente voy a hablar ahora de lo que he vivido, porque pensaba en esto. 30 años de mi vida estuve trabajando en la obra, construcción, así que algo he aprendido, no sé todo, pero algo he aprendido. Y también ya van casi 17 años de caminar en la fe, que es en Cristo, así que quiero poder hablarte este tiempo de estas dos cosas, de construcción y fe. Así que me llamaba la atención y decía, ¿de qué manera llamar este mensaje o esta reflexión, esto que quiero compartir con vos? Así que lo titulé de esta forma: Fe, pico y pala. Así que haciendo alusión a lo que quiero compartirte, porque muchas veces pensamos que simplemente la fe es algo que uno debe tenerlo y después esperar las cosas. Pero pensaba en esto que Jesús decía en estos dos pasajes. Hay dos pasajes, uno está allí en Mateo capítulo 6 y el otro está en Lucas capítulo 7. Y Jesús habla en ese momento a las personas, dice: ¿en qué compararé a aquellos que oyen mis palabras y las ponen por obra? Él hace una comparación en este momento. En los dos pasajes habla la misma historia, por ahí con ciertos detalles que uno cuenta y el otro no. Pero cuando uno se pone a meditar en los dos pasajes juntos, leyéndolos a la vez, empezamos a entresacar cosas que realmente son de mucho provecho para nosotros. Siempre me gusta esto de poder meterme, de poder investigar en la Escritura, a fin de que de esta manera yo pueda estar cada día mejor en la vida, ¿no? Es un camino que recorremos en la vida en esta tierra y necesitamos de lo que mucha gente está carente hoy, y es de fe. La fe es nada más y nada menos que la esperanza, el poder confiar en que las cosas van a estar mejor. Ahora, necesito que puedas comprender esto, porque la fe no es algo pasivo, sino conforme a lo que veo en estos pasajes es algo activo. Jesús dice en ese momento, hablando con la gente, le dice que ¿a qué compararé a aquellos que escuchan mis palabras y las ponen por obra? Las compararé con un hombre que edificó su casa sobre la roca. Y entonces vinieron las lluvias y vinieron las tormentas y vinieron las aguas y golpearon con ímpetu contra la casa, pero ésta quedó firme. Y dice el Señor, sigue la parábola allí, diciendo que aquellos que escuchan sus palabras y no las ponen por obra, dice, los va a comparar como aquellos que edificaron la casa sobre la arena. Y entonces dice que vinieron las lluvias, vinieron las aguas y golpearon con ímpetu la casa, y dice que la casa fue destruida y grande fue la ruina. Siempre me llama la atención este pasaje, porque cuando medito en él, y estos días pensaba mucho en estos dos pasajes, lo cual es tan necesario para aquellas personas que son parte de la iglesia, pero también para aquellas personas que piensan ser parte de la iglesia o le están sucediendo cosas y entienden que necesitan algo mejor, que necesitan algo que les dé esperanza. Y yo quiero decirle que no hay nada mejor y no hay nada más que te pueda dar esperanza que la fe en Cristo. Pero que podamos, a través de esta reflexión, entender qué es la fe en Cristo.
Por eso hablo de una fe no pasiva, sino una fe activa. Me encuentro con estos dos pasajes donde Jesús enseña cómo tener una fe firme. ¿De qué manera tener una fe firme? De cómo edificar una vida sólida para poder evitar entonces acarrear escombros de la vida y entonces de esta manera crecer y afirmarse cada vez más en Cristo. La vida de fe es una vida de, como muestra el Señor en este pasaje, de construcción, de ir construyéndola. No es que la fe hace un momento y ya está. La fe debe ir edificándose. Entonces necesitamos poder tomar algunas cosas para que de esta manera nosotros no estemos acarreando escombros. Como digo, siempre hay gente que está acostumbrada en la vida de la iglesia a andar con carretillas acarreando escombros. Personas que se han puesto a edificar un matrimonio y lamentablemente por no ir a la escritura y por no tomar de ella las enseñanzas, terminan en la ruina y allí queda un montón de escombros, hijos desparramados por todos lados, muchísimas heridas. Entonces, a fin de poder evitar todo esto, necesitamos poder comprender cómo Jesús, quien es el arquitecto, quien es el perito, quien es aquella persona que edifica nuestra vida, cómo Él nos enseña a poder edificar nuestra vida de fe. Yo quiero que podamos ir meditando en tres cosas. Quiero que podamos ver tres cosas. Primero, el hecho de poder edificar una vida en fe me remonta a los tiempos cuando recién comenzaba en Cristo, ¿sí? Entonces, edificar una vida en fe tiene que ver primero con planificación. El hecho de planificar. Porque cuando nosotros no planificamos, lamentablemente estamos haciendo algo al azar, algo que no tenemos ni idea cómo va a terminar. Entonces me acuerdo que en aquellos tiempos cuando yo recién llegaba al Señor, mejor dicho, cuando Jesús salía a mi encuentro y comenzaba a caminar mis primeros pasos de cristiano, sucedía que comencé a pensar verdaderamente cómo iba a ser todo esto. Y puse en el equilibrio, en la balanza, qué era lo que yo estaba dejando y lo que estaba tomando. Y me di cuenta que realmente lo que estaba dejando era realmente inútil, inservible, porque había vivido muchos años de mi vida en ese estado. Y lo que estaba tomando me generaba una expectativa y una esperanza tremendo. Así que pensaba, todo lo que tenía que dejar tenía que ver con vicios, con relaciones oscuras, con cosas que ya no me asombraban ni podía disfrutar de ellas. Y lo que estaba tomando ahora era algo que todos los días, día a día, iba a sorprenderme. Hasta el último de mis días, seguramente creo verdaderamente que Dios va a sorprenderme. Dios puede sorprenderte todo el tiempo. Por eso la vida de fe en Cristo es una vida de esperanza, de que todo el tiempo Dios está haciendo algo nuevo para tu vida. Lo primero que vi es esto, ¿no? La planificación, que de hecho sea de paso es algo poco usado, ¿sí? Poco usado. Vemos allí en el pasaje de Mateo, que Mateo dice algo que no dice Lucas. Mateo habla de un hombre prudente. Jesús dice, ¿en qué compararé a aquel que escucha mis palabras y las pone por obra? Las compararé con un hombre prudente. Y esto es un detalle, porque allí vemos a alguien que es prudente, hace uso de la prudencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver quién es esa persona prudente. El prudente es alguien que piensa en los riesgos posibles. Es una persona que no simplemente se manda a hacer las cosas, sino que la persona que es prudente lo que hace es sentarse y pensar lo que va a hacer. Así que lo que hace esa persona es, de alguna manera, planificar su caminar, ¿sí? Cuando nosotros vamos a hacer una obra edilicia en la construcción, hay una planificación previa, hay un estudio del suelo, hay personas que se ocupan del cálculo de los materiales, de los hierros, de todas aquellas cosas que se van a usar en cuanto a lo que tiene que ver con la edificación, la nueva edificación que se está haciendo. Mucho más, nosotros debemos entender que debemos planificar una vida
en Cristo. ¿Por qué? Porque la vida es para siempre, la vida es eterna. Ahora el hecho es, podemos eternamente vivir con Cristo en la gloria, habiendo edificado una fe sólida hasta que vayamos a su presencia o Él venga por nosotros, o la vida eterna fuera del reino de Dios, allí donde dice la Escritura que será el lloro y el crujir de dientes. Así que el prudente lo que hace es pensar en los riesgos posibles. Lo primero que hice en mi vida fue poder pensar qué es lo que tenía que dejar y qué es lo que iba a poder conseguir dejando eso. Y entonces lo que hace un prudente es modificar su conducta con el fin de evitar los riesgos. Algo que tenemos que tener en cuenta cuando uno viene a la fe en Cristo o cuando comienza a edificar su fe en Cristo es el hecho de que necesitamos entender que debemos modificar nuestra conducta con el fin de no correr el riesgo de comenzar a transitar engañosamente en algo que sea una religión hueca, vacía, que el día de mañana nos haga más infelices que antes. Jesús dice que aquellos que viven una vida así, una vida hueca, religiosa, vacía, simplemente se acarrean a mayor condenación. Así que para evitar estos riesgos, lo que tenemos que hacer es modificar nuestra conducta. Pensar que hay cosas que tenemos que dejar, abandonar completamente. Los vicios, las costumbres, las formas de hablar, la forma de tratar a las demás personas, esas cosas tenemos que dejarlas. Porque si no las dejamos, lamentablemente, no vamos a estar edificando una vida de fe como al Señor le agrada. Vemos otra cosa que el prudente hace, y es que es ser cauteloso, es ser previsor. Es una persona que prevé las cosas, no simplemente se larga a hacer las cosas por largarse. Hay gente que piensa que la vida de fe es decir, bueno, voy, saco un préstamo, total, Dios me va a ayudar, Dios me va a sostener. No es así, no es así. La fe no tiene que ver con eso. Esa es otra cosa, pero no es fe. Lo que necesitamos entender es que debemos ser cautelosos en la manera que nos movemos en la vida de fe. Por ejemplo, hay un ejemplo muy claro allí en la Biblia, donde la Biblia habla de las vírgenes prudentes y las insensatas. Dice que ellas estaban esperando allí en la noche mientras llegaba el agasajado, el novio, y dice que aquellas vírgenes en un momento cabecearon. Y las prudentes se durmieron todas. Las prudentes, la diferencia que marcaron fue que habían llevado su lámpara, pero también habían llevado más combustible para la lámpara. El hecho es que como hubo tardanza en la llegada del agasajado, sucedió que las lámparas comenzaban a apagarse. Y dice la Escritura que cuando venía el novio, todos gritaron que ahí viene el novio. Así que se despertaron las prudentes y las insensatas. ¿Cuál es la diferencia? Que las prudentes habían sido precavidas, habían sido previsoras. Y como dijeron por allá, puede ser que de alguna manera se tarde, lo que hicieron fue llevar aceite de más para que entonces sus lámparas no estuviesen apagadas a la hora de que el novio venía. Vemos en la Escritura entonces cómo estas personas fueron prudentes. Vemos otro pasaje donde Jesús dice que cuando alguien va a edificar una torre, primero se sienta y calcula los costos. Es decir, calcula los pros y los contras. Querido amado, necesitamos entender el hecho de poder ser prudentes en la construcción de una vida de fe. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a encontrar con un montón de adversidades y cosas que van a venir sobre nuestra vida y lamentablemente vamos a estar allí sin saber qué hacer. Y quizás a veces terminando renegando de Cristo cuando la realidad es que la responsabilidad fue nuestra. O quizás nadie te lo dijo, pero ahora en este momento estás recibiendo la enseñanza, estás recibiendo el aporte, entonces necesitas tomar esto para tu vida. Estas cosas deben estar en nosotros, impresas en nuestro corazón, en nuestra mente. Aquel que quiere edificar una torre, decía Jesús, se sienta y calcula. Aquella persona que quiere vivir una vida de fe en Cristo, aquella persona que quiere ser un discípulo de Cristo, porque en este contexto Jesús le estaba hablando a los discípulos, aquel que quiere ser mi discípulo tiene que pensarlo muy bien, porque va a tener que negarse muchas cosas.
Seguir a Cristo, ser un discípulo de Cristo, no solamente significa venir y sentarse en una iglesia, sino el hecho de poder ser aquella persona que renuncia a todo para ser quien vive en la fe en Cristo. Así que es necesario en este tiempo poder nosotros darnos cuenta de que para vivir una fe, una vida de fe firme, necesitamos darnos cuenta que no podemos ser pasivos, sino que tenemos que ser activos. Fe, pico y pala. Esfuerzo. Esto demanda esfuerzo. Lo primero entonces que veíamos es la planificación, el uso de la prudencia. Lo segundo es el movimiento de suelo. Cuando nosotros vamos a un lugar, a un terreno, lo que se hace primeramente es el movimiento de suelo. Hay un montón de cosas que nos encontramos allí. Recuerdo hace unos años fuimos a la ciudad de Médanos, a donde había un terreno donde teníamos que comenzar a edificar y hubo que limpiar, hubo que sacar árboles, sacar ramas, tirar paredones que habían viejos y entonces necesitamos limpiar, preparar el terreno para poder nosotros comenzar la nueva construcción. Hay dos pasajes que me hablan de esta situación, porque lo que dice Lucas, que no dice Mateo, es que el hombre prudente, aquel hombre que escuchó a Jesús y entonces lo que hizo fue edificar su casa sobre la roca, lo que hizo, dice Lucas, fue cavar y ahondar. Y esto es preparar el terreno, es decir, hacer un movimiento de suelo, cavar y ahondar. Vemos en este pasaje de Lucas donde la persona empezó a cavar, por eso decía esto de la fe, pico y pala. Cuando uno va a cavar necesita del pico para poder golpear allí en la tierra donde está dura y necesita una buena pala, esa pala corazón, es decir, necesitamos bastante corazón y mucha fuerza y energía para poder cavar. A veces los terrenos son duros y necesitamos poder cavar, poder romper, para entonces nosotros abrir en ese lugar lo que va a ser el cimiento. Jesús dice que el hombre cavó y ahondó, es decir, no solamente cavar, sino ahondar, es decir, no solamente abrir una zanja, sino meterse más adentro. Mientras más grande sea la construcción, mayor vamos a tener que meternos adentro, mucho más tendremos que meternos adentro, mucho más tendremos que ahondar. Así que aquellos que anhelan cosas grandes y cosas poderosas en Dios, grandes ministerios, que quizás grandes desafíos, que Dios los use en gran manera, necesitan comprender que deben profundizar mucho más. Hemos visto cuando van a hacer algunos edificios y entonces vemos tremendos pozos que hacen para poder sostener tan grande estructura. Así que el pasaje de Lucas nos muestra algo revelador, que es cavar y ahondar. Y yo pensaba mientras en dos pasajes que me ayudan a poder respaldar esto. Un pasaje está allí en Jeremías, donde Dios le dice a Jeremías que tendría que arrancar, destruir, arruinar y derribar. Es decir, Dios estaba queriendo construir algo nuevo, pero primero tenía que arrancar, había que destruir, había que arruinar y había que derribar aquellas cosas que eran inútiles. Es decir, cuando nosotros fuimos allí a la ciudad de Médanos, me acuerdo que tuvimos que arrancar árboles, sacar un montón de escombros, de yuyo, tirar paredones viejos, arrancar, destruir, arruinar y derribar, limpiar, preparar el terreno para que entonces pudiéramos edificar allá arriba. Es decir, de alguna manera podríamos decir, quitar las creencias distorsionadas. Hay muchas personas que dicen que tienen fe, pero en realidad son creencias totalmente distorsionadas porque ignoran olímpicamente lo que dice la Escritura. Y cuando uno ignora lo que dice la Escritura, es imposible, discúlpenme, es imposible que una persona que ignora las Escrituras pretenda vivir, edificar una vida de fe. Es imposible. Es decir, nosotros necesitamos poder arrancar, destruir aquellas viejas creencias, aquellas supersticiones que muchos tienen, que no tienen nada que ver con la fe en Cristo. Hay personas que rezan y oran a cuantos santos se le cruce por el camino. Algunos dicen del gauchito Gil, amado, por el amor de Dios. Cuando uno va a la Escritura y nos encontramos con Jesús, que es el autor y consumador de la fe,
Él dice claramente que cuando nosotros oremos, oremos al Padre en su nombre. Es decir, oremos ¿a quién? Al Padre en su nombre. Nosotros no podemos estar rezándole a cualquier otra persona, sino a Cristo. Por eso que cuando nosotros queremos edificar una vida de fe necesitamos hacer un movimiento de suelo. Arrancar, arruinar, destruir, derribar, es decir, quitar aquellas creencias distorsionadas que no tienen que ver con la Biblia. Entonces, el segundo pasaje que yo veo es allí en Hechos. En Hechos, dice el apóstol Pablo, había estado allí en Atenas y predicando el Evangelio, y después se movió hacia la ciudad de Berea. Y me llama mucho la atención lo que sucede en Berea, porque Berea es la gente de Berea es un claro ejemplo de aquellos que realmente se interesan en una vida de fe genuina. ¿Por qué? Porque mientras Pablo y Silas les enseñaban y les predicaban el Evangelio acerca de Jesucristo, la escritura allí en Hechos capítulo 17 dice que los de Berea lo que hacían era escudriñar, es decir, indagar, meterse dentro de lo que estaba escrito para comprobar que lo que Pablo les estaba diciendo era verdad. Recuerdo cuando comencé mi vida en Cristo, me di cuenta de la necesidad que tenía de poder conocer lo que estaba escrito. Una vez, pasando por un lugar, vi una leyenda que decía que las religiones son el opio de la gente. Y me llamó mucho la atención eso, porque la realidad es que la religión está plagada de errores. Ahora, el asunto es que cada una de las personas necesita poder ir a buscar allí donde está escrito acerca de la fe, para que podamos fundamentar nuestra fe en la verdad de Dios. No tenemos excusa aquellos que hemos entregado la vida a Cristo, porque dice la Escritura que a nosotros se nos ha dado el Espíritu de verdad, el Espíritu Santo. El Espíritu de verdad nos guiará a toda verdad. Y el Señor dijo que su palabra es verdad. Así que si nosotros queremos edificar una vida en fe de la manera correcta, necesitamos ir a la Escritura e indagar, buscar meticulosamente. No podemos simplemente tragarnos el cuento de algo que alguien nos está diciendo. Por eso dice la Escritura que el nombre de Jesucristo es blasfemado por causa de aquellos que no han entendido la fe correcta. Hay personas inescrupulosas que edifican su fe a costa del dinero de otros. Y esto no está bien. Sí dice la Escritura que el obrero es digno de su salario. Ahora, el hecho es que venga alguien a estar comercializando la fe, es algo realmente horroroso. Ahora, el asunto es, peor es aquellos que van detrás de estas personas. El asunto es que aquellos que van detrás de estas personas jamás se han preocupado, como los de Berea, para ir a la Escritura a ver si lo que están enseñándoles es verdad. Aquellos de los de Berea lo que hacían era escudriñar, investigar diligentemente, como decía Lucas, cómo fueron los hechos, cómo está escrito lo que les están contando, si es verdad o no. Romanos capítulo 10, versículo 17, dice que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Ahora, necesitamos entender eso. Cuando Romanos habla de la fe, allí está hablando de la fe en tres aspectos: en confianza, en convicción y en fidelidad. Es decir, nosotros no podemos tener convicción en Cristo, no podemos confiar en Cristo, tampoco podemos ser fieles a Cristo si no hemos entendido lo que estamos creyendo. Romanos dice que la fe viene por el oír. Y cuando nosotros vamos al diccionario bíblico, en este pasaje específicamente de Romanos, cuando habla de fe, de que la fe viene por el oír, cuando habla de fe, habla de fidelidad. Pero cuando habla de oír, habla de entender. El término original allí de oír es entender. Es decir, que la fe viene por haber entendido el mensaje, por haber entendido lo que está escrito. Nosotros no podemos ser fieles a Cristo si no entendimos el mensaje. Por eso Jesús decía que a muchos les hablaba por parábolas, para que teniendo ojos no vean, para que teniendo oídos no oigan, para que no entiendan y se conviertan y Él los salve. Porque eran personas realmente endurecidas en su corazón y no les importaba absolutamente nada. Ahora, por eso es necesario que puedas entender esto. Nosotros necesitamos hacer un movimiento de suelo, arrancar todas aquellas cosas que no tienen nada que ver con la fe verdadera y genuina en el Señor. Y el hecho de que podamos indagar meticulosamente, meternos dentro de la Biblia, sumergirnos dentro de la Biblia, para que entonces podamos entender, comprender
y constatar que lo que nos están enseñando es verdad. De esta manera no vas a ser engañado. Nadie va a ser engañado, ni aquellos que están en la iglesia ahora, ni aquellos que quieren venir a ser parte del reino de Dios. Así que es importante que nosotros podamos primeramente planificar, pero también podamos hacer ese movimiento del suelo. Es decir, arrancar aquellas cosas viejas, pero después también cavar y ahondar. No solamente leer por encima. Cuando hablamos de cavar, quizás podemos decir que vamos a leer solamente. Podemos leer. Pero cuando hablamos de ahondar, necesitamos investigar. Necesitamos meternos bien adentro de la Escritura. ¿Qué significa el mensaje? Hacer una buena comprensión de texto para entender qué es lo que la Escritura está diciendo. Entonces vamos a hacer como dice Romanos. Vamos a ver que la fe, nuestra fidelidad, nuestra convicción, nuestra confianza, es porque hemos entendido lo que la Escritura dice. Lo tercero, ya es lo último, lo tercero es lo visible, es la edificación. Una vez que nosotros hayamos planificado, hayamos hecho el movimiento de suelo necesario, hayamos cavado, hayamos ahondado, vamos a comenzar a edificar. Ahora, la edificación es lo que se ve. A veces vemos la edificación como el producto terminado, habiendo planificado de manera prudente, habiendo decidido remover las viejas costumbres y habiendo examinado todo para poder entender bien, entonces necesitamos comenzar a edificar, es decir, comenzar a crecer. Uno no ve que las construcciones cuando están haciendo los pozos, a veces está cerrado por fuera, pero cuando se comienza a levantar la construcción, comienza a verse. Y cuando comienza a verse, se comienza a apreciar qué es lo que se está haciendo. Entonces a veces vemos personas que comienzan a ser de alguna manera visibles. ¿Por qué? Porque están creciendo, están desarrollándose. Como dijo Jesús, nosotros necesitamos poner su palabra por obra para que la edificación pueda estar firme. Santiago dijo también algo parecido a lo que dijo Jesús, que no solamente hay que ser oidores, sino hacedores de la palabra. No basta solamente con nosotros leer, escudriñar, investigar, porque si no tendríamos solamente información que no sirve. Dice Santiago que no basta solamente con oír, necesitamos nosotros hacer. La fe sin obras es muerta. Nosotros necesitamos comprender que la vida de fe debe tener sí o sí las obras. Así que Santiago nos alienta a esto, al igual que el Señor Jesucristo. Santiago era Jacobo, el hermano de Jesús. Y con razón declara esto porque él tenía bien grabado lo que Jesús había dicho. De que, ¿a quién compararé? ¿En qué compararé a aquellos que ponen mi palabra por obra? Los compararé con los prudentes, aquellos que cavaron, aquellos que ahondaron y edificaron su casa sobre la roca, sobre el cimiento sólido, sobre la roca que es Cristo. Debemos edificar nuestras vidas, nuestros matrimonios, nuestros hijos, nuestras instituciones, los colegios, los gobiernos, deben estar edificados en Cristo. Si todo esto se basa en la fe en Cristo, entonces realmente las cosas van a cambiar. Pero el hecho es que si nosotros ignoramos lo que dice la Escritura acerca de la fe, lamentablemente vamos a errar. Jesús dijo que las pruebas, las tormentas iban a venir. Dice que aquellas personas edificaron sus casas. El prudente sobre la roca, el insensato sobre la arena, no hizo nada. Pero la tormenta vino. Yo quiero que entiendas esto, que los problemas van a venir, no porque seamos cristianos. Vamos a vivir una vida de rosas, de solamente disfrutar. No es así. Jesús dijo en su momento, en el mundo tendrán aflicciones. Así es que aquellos que quieren venir a la vida en fe, no piensen que todo va a ser color de rosa. ¿Por qué? Porque Jesús mismo lo declaró, que la tormenta, la tempestad iba a venir e iba a azotar, dice, con ímpetu. Así que muchas veces aquellos que vivimos en Cristo recibimos pruebas. Hay un montón de problemas, un montón de situaciones difíciles, pero como hemos cimentado nuestra vida, como hemos cavado, como hemos ahondado, tenemos la palabra de Dios que nos sostiene. Cada vez que tenemos un problema, una dificultad, realmente nos damos cuenta lo que dice el apóstol Pablo. Allí Pablo dice, inspirado por el Espíritu Santo, que todas las cosas
nos ayudan a bien a quienes somos llamados conforme al propósito de Dios. Todas las cosas ayudan a bien a aquellos que amamos a Cristo. Por eso es que necesitamos ahondar, por eso es que necesitamos ir a la Escritura. Estamos mal, tenemos problemas, pero dice la Escritura, diga al débil, fuerte soy. Diga al triste, alegre estoy. Diga el pobre, rico soy. Es decir, digamos y declaremos la Escritura sobre nuestra vida, para que entonces nuestra vida de fe permanezca firme. Pablo dijo que la obra de cada uno sería probada. Pablo dice que somos edificados. Dice, cada uno tenga cuidado como sobreedifica, porque la obra será probada con fuego. Jesús habla de una tempestad que golpea con gran fuerza la obra. Pablo dice que la obra que realicemos, que construyamos, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra familia, nuestro matrimonio, dice que va a ser probado. La obra va a ser probada, la obra de fe es probada. De hecho, Pedro dice que la fe nuestra es como el oro. Ahora es preciosa, es preciada como el oro, pero también dice que seremos afligidos en pruebas. Pedro también nos aclara como Jesús, en el mundo tendrán aflicciones. Ahora dice Pedro que esa fe, que es tan preciada como el oro, será probada con fuego. Con fuego. Es decir, muchos piensan que el vivir una vida de fe es un lecho de rosas. Es un vivir, bueno, ahora creo en Jesús y ahora ya está, listo, me subo al colectivo de la salvación y simplemente vamos hacia cuando esperamos a que Jesús venga. No es así. La vida de fe es una vida activa, no es una vida pasiva. Por eso te dije al comienzo que la vida de fe demanda esfuerzo. Demanda esfuerzo. Necesitamos nosotros poder comprender. Yo quiero que aquellos que están en la iglesia, que han creído en Jesús, entiendan que la vida de fe no será fácil de ninguna manera. Entiendan que en la vida de fe van a tener que sentarse a pensar si realmente quieren ser discípulos de Cristo. Porque van a haber muchas cosas que van a tener que dejar. Va a haber que hacer mucho movimiento del suelo y dejar creencias que no son tal. No podemos nosotros decir, yo vivo a mi manera. Porque la forma que tenemos que vivir es lo que a Jesús le agrada. Aquellos que están en la vida de fe en este tiempo puedan meditar sobre esto que les estoy hablando. Aquellos que de alguna manera están escuchando el mensaje, no sé ni cómo has llegado a este mensaje, quizás te llamó la atención lo que estaba escrito allí en el título. Necesitas entender que si te animás, si querés vivir algo distinto, es una aventura todos los días, todo el tiempo. Jamás te vas a aburrir con Cristo. Te puedo asegurar, porque después de casi 17 años de estar en el Señor, de casi 7 años como pastor, me doy cuenta que esto es cada vez una mayor aventura. Durante este tiempo de crisis que estamos viviendo, me doy cuenta que realmente Dios sigue sosteniéndonos cuando nosotros realmente nos hemos afirmado en una vida de fe, cuando hemos planificado esa vida de fe, cuando hemos hecho los movimientos necesarios para quitar lo que estorba la construcción y cuando nosotros comenzamos a edificar allí con los materiales que la Escritura nos está dando. Así que la vida de fe, mi amado, demanda esfuerzo. Si estás queriendo comenzar a vivir una vida distinta, una vida de fe, quiero que comprendas que es necesario que entiendas el esfuerzo que esto va a demandar. Esfuerzo y entrega. Renunciar a lo viejo y tomar lo nuevo que Jesús nos da. Entonces, comprendiendo lo que es la vida de fe, yo te invito a que en este tiempo pongas manos a la obra, que tomes la fe, el pico y la pala y comiences a edificar una vida firme en Cristo, que es la roca, que es el fundamento. Es un agrado para mí poder compartirte esto. Como dije, no voy a hablar de algo que no sé, voy a hablar de algo que sé, de edificar y de fe. Amado, te bendigo y espero que esta reflexión pueda ser de beneficio para tu vida y para tu familia.